La educación es el derecho madre de todos los derechos. Es la herramienta fundamental que nos permite construir sociedades con desarrollo pleno, equidad y justicia social. Es la herramienta que nos permite modificar la realidad de la cuna en la que nacen cada uno de los latinoamericanos. Solo ellas nos hacen libres y nos deben permitir construir un pensamiento crítico que promueva el desarrollo de nuestras sociedades con plena igualdad y equidad. Mucho se ha avanzado en la última década en democratizar el acceso de la educación y lograr que se transforme en esa herramienta que permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes accedan a saberes que los transformen y que modifiquen su realidad. Hoy los avances logrados en la última década están en jaque. Por eso, frente a las nuevas oleadas que intentan que importemos sistemas educativos de otras regiones, nos viene a la memoria aquella enseñanza de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Hoy debatiremos sobre la realidad transitada en Brasil y Argentina, dos países que avanzaron mucho y que todavía tienen mucho por transformar de sus realidades educativas frente al avance de las políticas neoliberales. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. La actitud del gobierno y la postura del gobierno a 10 años de lo que fue la Marcha Blanca, nosotros también sabemos que sigue respondiendo a la misma política justa y a la misma política que viene aplicando de muchos años atrás. La implementación de las políticas neoliberales en la década del 90 afectó la estructura, el rol y el funcionamiento del Estado, conduciendo al pueblo argentino al periodo de mayor desigualdad y crisis social en la historia democrática del país. El cambio de paradigma en la concepción de la educación del gobierno menemista estaba basado en el incremento de la competitividad de la población activa atendiendo a las tendencias del mercado laboral. Esta visión, acompañada por una serie de recortes en el presupuesto educativo destinado a áreas claves como la investigación, la ciencia y la tecnología, tuvieron consecuencias directas como la recordada fuga de cerebros. Pero pasada la crisis del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner emprendió el desafío de revalorizar la educación y concientizar acerca de su función igualadora como uno de los pilares del resurgimiento de la nación. Para nosotros es tan importante como Daniel lo llave, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Para llevar adelante esa misión, el sociólogo Daniel Filmus asumió el desafío de conducir el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Daniel, vos fuiste el ministro que asumió el desafío de transformar la educación después de lo que fue el proceso del neoliberalismo en Argentina, de todo un proceso de provincialización de la educación en los 90, ¿no? De esa Argentina que se empezaba a recuperar el 25 de mayo del 2003,
¿no? Que me imagino que vos asumiste esa responsabilidad también en un mar de dudas, ¿no? Porque había mucha expectativa, pero no estaba la certeza que Argentina podía salir de ese pozo en el que estaba sumergido. ¿Cómo asumiste ese desafío? ¿Cuáles fueron los primeros trazos de tu gestión como ministro? Bueno, las dudas eran tantas que no sabía si asumir o no asumir. Yo era ministro de Educación de la ciudad y cuando me ofrecen el Ministerio de Nación, yo pienso de qué ministerio estábamos hablando. Y en realidad estamos hablando de un ministerio que no tenía ningún poder, ninguna posibilidad de incidir en la realidad concreta. Por eso en aquel momento mi primera respuesta fue no, prefiero seguir siendo ministro de la ciudad porque las provincias estaban totalmente desarticuladas con la nación. No había nadie en el ministerio, el ajuste que se había presentado era tan grande que incluso en la época de transición, cuando estuvo Rodríguez Sá como presidente, no se nombró ministro de Educación ni de Salud, porque se decía que la educación y salud dependían totalmente de las provincias. Así que el proceso fue recapturar para el Estado Nacional la capacidad de decisión. 7 provincias no pagaban los sueldos, las que lo pagaban, recordemos que lo pagaban con unos papelitos que decían que era plata pero que no lo era. Se había congelado la antigüedad prácticamente docente en todo el país. La situación era que vos cruzabas la General Paz y de este lado tenías primaria y secundaria y del otro EGB1, EGB2, EGB3. La primaria en algunas provincias era de 6, en otras era de 7, en otras era de 8, en otras era de 9. Realmente el caos era total e insisto, a diferencia del neoliberalismo que quitó responsabilidad de la nación, dándole las escuelas a las provincias sin recursos, pero al mismo tiempo sin liderar un proceso pedagógico a nivel nacional, nosotros tuvimos que seguir el camino diferente, el camino inverso, que era que el Estado Nacional ganara autoridad pedagógica, inclusive a tal punto que la primera ley fue la ley de los 180 días. Entonces, bueno, fue un momento muy difícil, pero a partir de ahí creo que transitamos 12 años donde la nación recupera el poder, donde la nación tiene liderazgo pedagógico y donde fundamentalmente con mucho consenso. Una vez más, junto al equipo Latinoamérica Piensa, viajamos a Brasil, con destino a la ciudad de San Pablo. Allí nos encontramos con Fernando Haddad, ministro de Educación de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Presidencias en las que se promovió el aumento de la inversión del Producto Bruto Interno en educación, la construcción de escuelas y universidades públicas en todo el país y la creación de programas de becas para fomentar el estudio y reducir la deserción escolar. Muchas veces lo que uno observa, inclusive en los gobiernos populares de América Latina, es la dificultad de llevar de la idea del líder o de la máxima figura política a la decisión del Estado, ¿no? Cómo la complejidad que se presenta la decisión y el impacto en las políticas públicas. ¿Vos lo has vivido en una estructura tan grande como el Ministerio de Educación del Brasil? Dos grandes dramas das democracias latino-americanas é não conseguir consolidar políticas de governo, transformando-as em políticas de Estado. No Ministério da Educação, o presidente Lula teve, na minha opinião, muita sabedoria em exigir de cada pasta a institucionalização, por lei ou por decreto, dos principais programas de governo, e na perspectiva de consolidá-los enquanto políticas públicas, que fossem imunes ao ciclo político, que não estivessem ao sabor dos humores da política. E, em grande medida, eu entendo que se logrou um êxito importante nisso, até o governo Temer. O governo Temer é um governo que tem o propósito de desconstruir muitas dessas políticas, porque elas tinham uma incidência muito grande na vida nacional e esse governo tem uma outra perspectiva de construção do país. Es muy difícil pensar un modelo educativo divorciado del proyecto para que se quiere para un país. No en vano en los 90 se desarticuló toda la educación técnica en la Argentina y fue uno de los ejes también de recuperación donde hay que poner recursos, donde se pretende desarrollar políticas públicas. La Ley de Financiamiento Educativo, ¿qué peso ha tenido en recuperar la educación y el sistema educativo en nuestro país? Bueno, la Ley de Financiamiento Educativo fue fundamental y es la primera ley en toda la historia argentina que utiliza un artículo de la Constitución
que dice que el Estado Nacional, si transfiere recursos coparticipables para fondos determinados, puede incidir en para qué lo destina la provincia. Porque por Constitución la Nación no puede decidir cuánto aumenta el presupuesto educativo de la provincia. Pero reteniendo una parte de la coparticipación y enviándola directo a educación, podía hacerlo. Fue muy discutido si era constitucional o no, pero dada la envergadura del tema y la importancia de la educación, se coincidió y se votó una ley prácticamente por unanimidad que, no insisto, no alcanzaba con que nosotros decidamos el aumento de la inversión educativa del Estado Nacional, que pasó del 24 al 40. Una enormidad aumentó el Estado Nacional. También había que pedirle a las provincias que lo hagan. Y la ley tenía que fijar todos los aspectos. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno Nacional ahora? El camino inverso. Está mandando una ley que reformula ese punto de la paritaria del acuerdo nacional respecto de un mínimo de salario para todos los docentes y también deroga el artículo que crea un fondo de compensación salarial para que el Estado ayude a las provincias más pobres a pagar sus salarios. Entonces, todo el argumento de que era mejor que las provincias se hagan cargo tiene un solo sentido, que es sacarle al Estado Nacional la responsabilidad de invertir en educación y con eso practicar el ajuste. La ley de financiamiento propuso pasar del 3 al 6% la inversión, duplicó la inversión en educación de un PBI que también se duplicó. Entonces, realmente el país está haciendo una inversión enorme, viene haciéndolo, toda América Latina mejoró mucho la inversión en educación y no es casualidad que seguramente también se planteará en el programa el caso de Brasil, donde la primera medida que toma Temer es mandar una ley que congela educación y salud por 20 años la inversión del Estado Nacional. A lo largo de su historia, Argentina y Brasil se han hermanado en la lucha por el acceso a los derechos fundamentales de sus poblaciones. Ambas naciones han compartido años de avances en materia educativa durante los periodos de gobiernos progresistas. Pero en la actualidad, ese desarrollo ha vuelto a condicionarse por el retorno de gobiernos conservadores. No es casual que esto ocurra en Argentina y Brasil. Son las dos principales economías de América del Sur. Su ejemplo alecciona a toda la región. Por eso la batalla por la educación se vuelve un eje central en esta nueva oleada neoliberal. Pero no será fácil llevarse por delante los progresos alcanzados luego de décadas de postergación y desfinanciamiento de la educación. Para esto se vuelve central el rol de los maestros, sus organizaciones de trabajadores y dirigentes como Sonia Leso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, quien nos recibió en la sede de CETERA. Bienvenido. ¿Cuántas luchas en esta casa? Sí, esta casa es protagonista de muchas luchas, de la pelea por justicia completa por Carlos Fuentealba y de la mayoría de los congresos y de la historia de CETERA desde que estamos en esta casa. Argentina y Brasil son espejos en el avance de políticas de ajuste en el campo de la educación también. ¿Esas medidas son hechos aislados o tienen un nivel de planificación continental? No, tienen un gran nivel de planificación para toda América Latina. Nuestra región está signada por volver a ser una región productora de materias primas y de donde se extraen nuestros recursos naturales. Argentina y Brasil unidas con las capacidades que tienen de que sus dos sistemas se adecúen y toda América Latina unida, son un poder muy grande en términos científicos, tecnológicos y educativos. Y bueno, por eso los poderosos, por eso el Departamento de Estado norteamericano, por eso las grandes empresas han pensado este plan claramente, que es un plan que nos retrocede a muchísimos años atrás. Argentina y Brasil viven procesos políticos similares, uno a partir del golpe institucional al DILMA, al Partido de los Trabajadores, y en el caso de nuestro país a partir de la victoria electoral de Cambiemos y de Mauricio Macri. ¿Qué similitud observás en los avances en contra de las políticas de distribución y de fortalecimiento de nuestro sistema educativo? La similitud es muy clara y tiene que ver con que miran al mercado para resolver el tema educativo. No miran necesidades de desarrollo nacional, sino al mercado. Y ahí tiene dos aspectos. En primer lugar, la necesidad de bajar el déficit para ellos y practicar el ajuste en educación, lo que contábamos anteriormente respecto de
el congelamiento por 20 años, pero congelamiento en cifras absolutas. La población de Brasil se va a duplicar, sin embargo se congela inversión en salud y en educación por 20 años, en el caso de Brasil, reformulando la Constitución con 2/3 de los votos en el Congreso. Es un hecho realmente gravísimo. Tan grave como, o quizás más grave que la propia destitución de Dilma Rousseff, el hecho de generar una mayoría especial para congelar la inversión en políticas sociales y en educación en el país todavía más desigual de América Latina, ¿no? Exactamente, es el tipo de educación que nosotros no queremos. Es una educación donde la universidad forma para el mercado. Porque ¿para qué mercado hay para dietología? Si el Estado no los contrata para mejorar la alimentación del pueblo, son los privados que los contratan para que en su consultorio puedan adelgazar. Este tema es un buen ejemplo para seguir mostrando cuáles son las políticas de mercado que quieren Temer y las que quiere Macri. Si la educación va a seguir al mercado de trabajo, lo que tiene que hacer la educación es cerrarse, es tener cada vez menos alumnos, que es lo contrario que quiere América Latina. Y ya que hablamos de Brasil, y hablamos de la década pasada también, Argentina aprendió mucho de Brasil. Cuando uno mira en la Argentina la asignación universal por hijo y mira la bolsa escola, por ejemplo, que después Lula fue anterior a Lula, pero Lula la masificó, ve que ese fue el impacto para la masificación de la educación. En la Argentina no crece la matrícula educativa hasta que no está la asignación universal por hijo, que permite a muchos chicos salir del mercado de trabajo y venir a la escuela porque tienen un salario a través de lo que cobra su madre. Y la educación no se desliga del modelo económico actual, ¿no? Cuando empieza a crecer la pobreza, la escuela se transforma en un espacio de contención social más que de procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Argentina transita también un fuerte nivel de conflictividad social con los maestros, ¿no? Pero con toda la familia educativa a partir del recorte educativo, porque creo que termina ocurriendo en la Argentina como en Brasil, en países tan extensos, que tenemos un sistema educativo dual, ¿no? Una educación para los sectores medios altos y una educación distinta para los sectores populares, que son quienes más necesitan del Estado. Como dice Lula siempre, ¿no? Tu gestión, en la gestión de Lula y Dilma, avanzó en la creación de nuevas universidades. Sí, increíble eso. En la democratización de acceso a la educación superior. Tan difícil es avanzar con las universidades nacionales, con las universidades públicas, en democratizarlas, en que tengan una mirada más comprometida con la sociedad a la que son parte? Olha, as universidades todas aderiram ao projeto. Então não tivemos resistência por parte dos dirigentes. O debate aconteceu e a adesão foi de 100%. Hoje a Universidade Brasileira Pública é completamente diferente de 10 anos atrás. Você encontra o filho do operário, você encontra negros, você encontra pobres, egressos da escola pública. Então, e a qualidade é a mesma, ou até melhor, porque tudo isso é a riqueza da diversidade na universidade, né? Então, tudo aquilo que se previa de que a universidade perderia qualidade, de que haveria um colapso do sistema meritocrático, nada disso aconteceu. Pelo contrário, a Universidade Brasileira só melhorou com a presença do filho do trabalhador. Esta es parte de una de las grandes luchas que hoy están llevando adelante los maestros en toda América Latina. En la década pasada, los gobiernos de Lula da Silva y Néstor Kirchner trabajaron mano a mano, transitando un mismo camino y concibiendo a la educación como un motor fundamental para el desarrollo. Los docentes, quienes durante la década del 90 se pusieron a la cabeza contra las medidas de ajuste y el objetivo de mercantilizar la educación por parte de los gobiernos neoliberales, se transformaron en un actor central de diálogo con los gobiernos populares para moldear un sistema educativo igualitario, democrático y de calidad para todos sus habitantes. Pero con el retorno de las políticas neoliberales en ambas naciones, a cargo de Mauricio Macri y Michel Temer, los docentes volvieron a las calles, levantando las banderas y reivindicaciones que supieron defender en los 90. Cetera fue un actor central en la resistencia de la oleada neoliberal de los 90, que incluso intentó avanzar en un proceso privatizador de la educación, ¿no? Y mercantilizador de la educación. Sí. ¿No? Todos recordamos la Carpa Blanca como símbolo de esas luchas y también como ordenador de un reclamo
frente a un menemismo, ¿no?, que se había instalado inclusive en la mirada individualista en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué similitud observás vos en lo que fue el proceso neoliberal de los 90 y en esta nueva ola que la sociedad eligió en el 2015? Hay semejanzas y hay diferencias. Uno de los temas que tiene como semejanza es esta idea de que la escuela está sujeta a los vaivenes del mercado, un país desindustrializado que no necesita escuelas técnicas. Por eso no sorprende para nada que la mayor subejecución de la inversión educativa en el presupuesto 2016 y 2017 que hizo el gobierno nacional y el gobierno de Macri-Bullrich es justamente en las escuelas técnicas. Es decir, un modelo de país agroexportador, un modelo que exportaba materias primas y que no industrializaba, y una escuela que tenía que estar adaptada a eso. ¿Y cuáles son las diferencias de ese modelo de la década de los 90 con el actual? Lo que estamos hablando es de un gran mercado de la educación. Uno de los temas de los viajes de Macri se reunió con uno de los gestores de estas políticas de mercado para la educación. Estamos hablando de millones y millones de dólares en el mercado de la educación, pensando la educación no como una inversión, sino como una mercancía. Y realmente sorprende lo que estamos viendo, ¿no? Los europeos le llaman escuelas de bajo coste, que lo están haciendo también en África, lo están haciendo en Asia, lo están haciendo en algunos países de Europa y lo están impulsando acá en América Latina. Y en un año y medio en Argentina, que vuelve a transitar políticas neoliberales, una mirada inclusive de empezar a poner en el centro del sistema educativo la palabra mérito, ¿no? Muchas veces asociar a que la educación termina siendo una mercancía, que según el nivel de ingreso parece ser que es el nivel de acceso al derecho a la educación que uno debiera tener. ¿Cuál pensás que han sido los principales retrocesos en este año y medio de gestión de Mauricio Macri en Argentina, en similar a lo que puede estar pasando también en Brasil? Sí, yo en ese sentido me gustaría decir un caso que, por el tema de Brasil y Argentina. Argentina, en la Ley de Educación Nacional, es el primer país que coloca que la educación no puede estar atada a los acuerdos internacionales de libre comercio. O sea, la educación no puede ser una mercancía. Y digo el caso de Brasil por el caso de un gran ministro que tuvo Brasil, que es Tarso Genro, con quien firmamos los dos ministros de Educación de Argentina y de Brasil y los dos sindicatos docentes de Argentina y de Brasil un compromiso para que nuestros países no entren en los acuerdos que quiere hacer la OMC respecto a que, así como entran mercancías de un país a otro y entran sin ningún tipo de barrera aduanera, que es lo que busca la OMC, que se libere totalmente el comercio, que se libere también el comercio de servicios. Y dentro del comercio de servicios, los servicios culturales y la educación, lo cual implicaría que cualquier país extranjero podría venir a vender educación sin ninguna traba. En su visita a Buenos Aires pudimos dialogar con Tarso Genro, dirigente brasileño del Partido de los Trabajadores, militante desde su juventud, ex gobernador de Río Grande do Sul y ministro de Educación durante la presidencia de Lula da Silva. Preocupado por la situación de Brasil, Genro analiza las políticas públicas del presidente Michel Temer, a quien poco pareció importarle la opinión pública a la hora de ejecutar un inédito plan de corte neoliberal que implica el congelamiento por 20 años del gasto público, incluyendo las políticas educativas y sanitarias. Esta medida del gobierno es precisamente el contrapunto de todo que lo hizo el gobierno Lula, que hizo una apuesta radical en la financiación de la salud, de la educación y de políticas públicas de cohesión social en general. Este congelamiento, particularmente en la cuestión de la educación, impulsiona la educación privada y la mercantilización de la educación, porque están en el poder hoy en Brasil precisamente las personas que defienden la privatización de la educación, que defienden la privatización de la salud pública, que defienden la reducción de las políticas sociales para que
tengamos credibilidad para pagar la deuda pública a la especulación internacional y no renegociarla o reestructurarla o separar la deuda verdadera de la deuda especulativa, como tiene que hacer cualquier país decente, como hicieron ustedes acá en la época de Kirchner, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el proceso que está implantado hoy en Brasil, ¿no? E incluso los estudiantes, parte de los estudiantes que comprendieron tardíamente este fenómeno, ahora están se movilizando de una manera muy fuerte contra el gobierno. En el primer año de gestión de Mauricio Macri, las paritarias docentes se cerraron sin ningún problema. Nada hacía suponer que un año más tarde estallaría un conflicto que no se vivía en el país desde hace mucho tiempo. A principio de este año, el gobierno cambió su estrategia y decidió no llamar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la ley y desoyendo el reclamo de las provincias y el acompañamiento para la mejora de nuestro sistema educativo y del salario docente en un contexto inflacionario. El 2017 comenzó, pero el ciclo lectivo nunca arrancó. Mientras los representantes del Poder Ejecutivo continúan sin llamar a la paritaria nacional, los docentes pierden día a día el poder adquisitivo de sus salarios. A su vez, el conflicto en la provincia de Buenos Aires llevó a un hostigamiento mediático de los dirigentes sindicales intentando desprestigiarlos, hasta el punto que sufrieron amenazas frente a la indiferente mirada del propio presidente de la Nación. Es lamentable que tengamos un presidente de las características de Mauricio Macri, porque ha dicho, cuando han amenazado a mis hijos de muerte, no creo que Baradel necesite que lo cuiden. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie los cuide. La realidad es que es muy difícil disociar el modelo educativo con el modelo social de un gobierno, ¿no? Y el claro ejemplo es la desarticulación de la educación técnica en los 90 para un país agroexportador y servicios, historia que se vuelve a repetir. Pero también la mirada conservadora neoliberal pasa a ser un poco más sofisticada. En vez de provincializar la educación, que ya ha sido provincializada en los 90, hoy el gobierno se niega a la convocatoria de la paritaria nacional docente, ¿no? Con la excusa de, parece ser que solo se discute salario, cuando en realidad lo que se debería discutir ahí es una educación de calidad para todos los argentinos, sin importar en la provincia que nazcan o que habiten. ¿Por qué pensás vos que el gobierno ha hecho de una bandera el conflicto con los maestros, con la comunidad educativa y con las organizaciones sindicales? Ellos creen que de esta manera van a disciplinar a un sector que no se ha disciplinado nunca frente a ningún gobierno. Nuestra pelea es no solo para garantizar salarios dignos, sino pelear por una educación para todos y todas. Pero una pregunta fundamental es por qué se subejecutó el presupuesto educativo 2016-2017. Porque estamos hablando de casi 20.000 millones de pesos que estaban en el presupuesto educativo. Todo eso no se invirtió en las escuelas. ¿Y por qué pensás que este gobierno ha hecho, inclusive de una bandera comunicacional, confrontar con las organizaciones representativas del sector trabajador docente, ¿no? Cuando todos sabemos que ningún cambio puede ingresar al aula si no es de la mano de los docentes, lo que no quiere decir que uno le escape al conflicto, pero que tiene que haber diálogo y que tiene que haber consensos para poder implementar políticas educativas que favorezcan principalmente a aquellos que más lo necesitan, que son los sectores populares de nuestro país. Bueno, en primer lugar porque no hay políticas educativas, pedagógico-educativas, digamos. Uno dice, ¿qué hizo este gobierno? Se peleó con los docentes, puso menos plata en educación, pero no hay una política educativa, uno no sabe cuál es. Como no hay política educativa, tampoco hay preocupación hacia los docentes. Bueno, el año pasado se tomó el Ministerio de Educación en el mes de diciembre porque se quiso desarticular el Infod. Algo lo más elemental, lo que le puede quedar al Estado Nacional para mejorar la calidad educativa de toda la población es mejorar la calidad de los docentes. Si se desprende de esa herramienta, es que tampoco tiene política hacia los docentes. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Tenemos que apoyarlos en su tarea.
especialmente cuando son víctimas de agresiones. Avanza la policía de la ciudad con su fuerza de choque, con sus escudos, con sus cascos, con sus bastones, han tirado gas pimienta para impedir que se siga con el armado de esta escuela itinerante. Hay docentes detenidos, hemos visto cómo los han tirado al piso, les han pegado, insisto, sin mediar diálogo, mientras los docentes armaban esta escuela pública itinerante. Yo lo que le digo es que voy a presentar una denuncia judicial porque estamos cansados de tener acá servicios, policía federal, gente que viene a reprimir. La gobernadora María Eugenia Vidal, cada vez que habla, lo único que hace es provocar a los docentes, denostarlos. En los últimos 10 años, y yo lo he dicho públicamente, el sistema público de la provincia de Buenos Aires de educación se privatizó de hecho. Las familias sacaron a sus hijos y los sacaron porque cada vez aprenden menos, porque tienen una docente distinta cada 2 meses por el sistema de suplencias y el abuso de licencias que hay. Yo voy a seguir convocando al diálogo. Hay algunos temas que ya los resolvió la justicia en el día de ayer, ¿no? Venimos a reclamarle el diálogo o aceptar el diálogo que planteaba la gobernadora ayer y ni siquiera nos recibió un ministro, un funcionario de esta calle y nos dejaron atrás de la reja. No le mientan a la gente, la gobernadora no quiere diálogo, quiere confrontar con los docentes. Nos sorprende de un gobierno que no solo subejecuta presupuestos, sino que también cierra programas que han tenido un fuerte reconocimiento y un fuerte impacto social, ¿no? El hecho de, y lo planteo como rector de una universidad popular, ¿no?, de ver a nuestros estudiantes todavía con las computadoras que obtuvieron en su secundario estudiando en nuestra universidad. También creo que hay un gran desconocimiento sobre algunos temas, ¿no? El otro día me preguntaba un periodista sobre los planes nacionales socioeducativos, Conectar Igualdad, los libros, las becas, las orquestas infantiles, programas que tienen un reconocimiento. Si uno hace una encuesta, la sociedad reconoce esos programas. ¿Qué fue a nuestros alumnos este año? ¿Cuántas computadoras se repartieron? Ninguna. Entonces, es un gran retroceso y nosotros queremos alertar porque no se vuelve muy fácilmente. Ocurre que los gobiernos intentan cargar en las organizaciones docentes la responsabilidad del paro, cuando el paro es consecuencia de la falta de compromiso, no solo de inversión salarial docente, sino muchas veces de discutir un modelo pedagógico para la Argentina, ¿no? Uno es consecuencia del otro, ¿no? Cuando uno plantea muchas veces o observa a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires llenarse la boca, ¿no?, de la trascendencia, de la importancia que tiene la educación, y si tiene tanta importancia es donde uno tiene que priorizar la inversión de los recursos públicos para garantizar sociedades con mayor equidad. La primera pregunta que surge, que sería cualquier persona que lee los diarios, y ¿por qué en el 2016 hubo paritaria y se firmaron 9 puntos y en el 2017 no hubo paritaria? Y este año son las mismas personas, el mismo presidente, los mismos ministros, los mismos gobernadores. ¿Qué cambió? Es la pregunta. ¿La necesidad de construir un adversario? Yo creo que la necesidad de construir un adversario y una justificación al ajuste. Necesitamos muchos ingenieros para tener mucha industria, mucho trabajo, mucha investigación y desarrollo. Hemos construido más escuelas y viviendas que ningún otro gobierno en la historia. Quiero decirles aquí que vamos por más transformaciones, por más derechos, por más conquistas, por más Argentina, por más patria, por más trabajo, por más chicos con derecho a la seguridad, a la educación, a la vivienda y a la salud. En definitiva, por más Argentina. Muchas gracias. Este gobierno, como vos planteás, con un retorno de las políticas neoliberales o de ajuste, empieza a restringir inversión, empieza a desatender la responsabilidad nacional en las políticas educativas, pero al mismo tiempo el paradigma social es pedirle resultados a la escuela en forma inmediata. Después de décadas de financiamiento, después de décadas de políticas activas, y queremos que un día para el otro, ¿no?, mejoren nuestros niños, niñas y adolescentes en los resultados de las pruebas internacionales o en las propias evaluaciones de carácter nacional. Vos como educador, ¿no?, ¿por qué no se ha logrado romper
ese paradigma de búsqueda de resultados inmediatos en transformaciones que demandan de 1 a 2 generaciones para reconstruir el abandono o la desidia durante tantas décadas? Bueno, primero es muy importante lo que decís vos, los tiempos pedagógicos no coinciden con los calendarios electorales. Entonces los gobiernos invierten en aquellas áreas donde el resultado es inmediato y se puede mostrar electoralmente. Por eso pueden invertir mucho más en construir una escuela que en mejorar la calidad de la educación, que como decís se plantea en el mediano y largo plazo. Cuando uno mira los casos exitosos en Europa o los casos exitosos, muy exitosos en Oriente, lo que uno ve es que son 30 años como mínimo para un cambio sustantivo. Tienen que cambiar por lo menos una generación de docentes, porque los docentes actuales fueron formados todavía en las políticas anteriores. Entonces es muy difícil cambiar las pautas de aprendizaje, la cultura escolar, es muy difícil cambiar los saberes que tienen los docentes, es muy difícil cambiar la dinámica de las familias respecto de la educación y eso requiere por lo menos este tiempo que te estoy diciendo. Ahora, si uno no tiene ese tiempo de constancia, no le puede pedir a la educación transformaciones mágicas. ¿Por qué pensás vos que la educación muchas veces está al tope de las preocupaciones sociales, ¿no?, en las encuestas, pero al momento de la realidad efectiva muchas veces pasa a ser postergadas por otros procesos de inversión que la política considera más importante? Lo primero es que está bien que la educación esté al tope de las demandas o de los reclamos de la población, porque hay una conciencia muy particularmente en Argentina, en América Latina, pero en Argentina, de la educación como una forma de ascenso social o de mejoramiento de la vida de los ciudadanos. En ese sentido eso está muy bien. El problema es que para que eso sea eficaz y para que eso efectivamente sea de cumplimiento efectivo, se requieren políticas públicas sostenidas en el tiempo a lo largo de muchos años para que el cumplimiento efectivo de la ley 1420, la ley de educación obligatoria en la Argentina, la que de alguna manera fundó la escuela pública argentina, se necesitaron más de 100 años. La educación se vincula íntimamente a lo que es el modelo de país, ¿no? Un modelo neoliberal no necesita de una educación que genere derechos, ¿no? Y vimos cómo se desarticuló en el caso de la Argentina todo nuestro sistema educativo a partir del consenso de Washington de la década del 90. Brasil vivió, ¿no?, un fuerte aumento de la inversión educativa, ¿no?, de la democratización de acceso a todos los niveles, ¿no?, la obligatoriedad, ¿no?, hasta los 17 años, éxitos muy palpables que no se ven en una generación. No período Lula-Dilma, nós ampliamos como nunca o acesso à educação superior. Ampliamos como nunca o acesso à educação infantil, até os 5 anos, que nem educação era considerada no Brasil. Ampliamos como nunca o acesso à educação profissional. Ampliamos o acesso à pós-graduação, inclusive no exterior, com o programa Ciências Sem Fronteiras. Então nós estamos dando conta de uma série de problemas históricos e seculares do Brasil. É óbvio que isso aí depende de 20 anos de investimento, depende de uma geração, para que os resultados sejam todos eles, né, auferidos. Nós conseguimos avançar muito, né, isso segundo qualquer indicador, mas hoje nós estamos numa situação em que não é possível prever que novas conquistas sejam possíveis. A educación hoy es nuestro camino para el futuro. Al mismo tiempo, la educación hoy es nuestro camino para el futuro. Al mismo tiempo, la educación va a permitir que nos transformemos cada vez más en un país de clase media y que tengamos mayores empleos, que tengamos estímulos mayores para los emprendedores, que tengamos más innovación y más producción científica y tecnológica. Hicieron un estudio sobre Latinoamérica y determinaron la OCDE y la ONU que la Argentina, nuestro país, es el mayor inversor de toda América Latina en el tema educación.
Y de esos 12 años de gobierno de carácter popular en Argentina, que se avanzó tanto, ¿no?, en el financiamiento educativo, en la ley de educación nacional, la ley de educación técnica, ¿no?, en jerarquizar inclusive la carrera docente, ¿cuál ha sido el principal limitante para mejorar aún más nuestro sistema educativo? Bueno, yo creo que tiene que ver con el cambio que te decía de la cultura escolar. Uno puede cambiar las leyes. Nosotros logramos altísimos niveles de consenso. Pues ya hablas de la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, la ley de financiamiento educativo, la ley nacional de educación, la ley del salario docente, todas salieron casi por unanimidad. Pero uno cambia las leyes y no cambia la cultura. Yo cambio la ley y el otro día voy al aula y pasa exactamente lo mismo. Uno cómo transforma esa ley en herramientas concretas para cambiar la realidad cotidiana del trabajo docente en las aulas, realmente implica, insisto, cambiar la formación de los formadores. Entonces, el principal obstáculo es la pregunta tuya anterior, es la inmediatez que se exige de resultado para procesos que se transforman en mucho tiempo. A lo largo del 2003 empezaron procesos de cambio en nuestro sistema educativo, dejando atrás esa política educativa neoliberal que implicó la provincialización de la educación sin recursos, el retiro del gobierno nacional en cuanto a la construcción de un sistema educativo nacional que garantice esos aprendizajes para toda la población. Se avanzó en la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnica, pero ¿qué faltó en estos años de transformación de la política educativa para profundizar esos procesos educativos transformadores? Yo creo que faltó primero continuidad. Hubo una fuerte inversión a partir del año 2003, 2004, 2005, particularmente a partir del 2005 en Argentina se nota ese aumento importante. 2005-2015 es el periodo, el decenio que a lo largo de toda la historia argentina tuvo el mayor porcentaje de inversión educativa, incluso más alta que la del primer peronismo. También uno debe analizar muchas veces la incapacidad que han tenido los propios procesos populares en reinterpretar las demandas de sectores populares que a partir del éxito de las políticas públicas, de un Estado presente, de un Estado que distribuye, que intenta regular el mercado con sus complejidades, amplió en derechos, tanto derechos en el campo civil como en el derecho en el campo económico. Le pasó al PT, o inclusive en la Argentina, o en Ecuador, donde Lenín Moreno ganó por muy poco después de todas gestiones exitosas de Rafael Correa. ¿Hay un proceso que implica que el Frente Progresista tenga la capacidad de reinterpretar esas nuevas demandas ciudadanas? Eu acredito que nós estamos diante de desafios novos, né? Em primeiro lugar, aparentemente, as velhas formas de mobilização e organização popular não são mais suficientes para contrarrestar esse ímpeto contra-reformista de governos neoliberais ou até de governos de extrema-direita, como estão surgindo com força em todo o mundo. Então nós temos que encontrar novas formas de comunicação que prescindam do líder carismático, porque nem sempre o líder carismático estará disponível. E quando ele não estiver disponível, quem vai substituí-lo na comunicação e na organização da população na defesa dos seus direitos? El presidente Néstor Kirchner firma el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Sindicato de Docentes de Entre Ríos. Y agradecerle al señor presidente y a las autoridades nacionales el gesto de venir a la provincia a solo 48 horas de la asunción del mando, porque eso muestra, compañeros, que podemos empezar a acariciar la esperanza de que en la Argentina habrá soluciones para los problemas de los argentinos. Gracias a todos. Les agradezco profundamente. Pongamos mucha fuerza, pongamos mucho coraje. Demostremos que se puede hacer una Argentina distinta, demostremos que se puede hacer un país con convicciones y demostremos que se pueden respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno, colaborando, cooperando, entre todos. Solo es imposible, pero sé que entre todos, otro país, aunque a algunos no les guste, se viene. Muchas gracias. La comparación que uno puede hacer
con lo que fue Argentina, que salía de la crisis del 2001-2002, con tu viaje de Néstor Kirchner a Entre Ríos, a poder levantar una huelga docente, ¿no? 2 meses y medio o 2 meses después que deberían haber empezado las clases, y el primer viaje de Mauricio Macri como presidente, que es a levantar las retenciones al sector minero, ¿no? como paradigma quizás de 2 modelos distintos, ¿no? Un modelo que pretende distribuir con sus limitaciones, que también las hubo, y un modelo que tiende a la concentración. Vos, como desafío principal de América Latina, más allá de la dimensión educativa, ¿cuál es el gran desafío futuro que tiene América Latina para poder desarrollarse? Pasamos una década donde nuestros países se transformaron, pasamos una década donde los países de América Latina tuvieron mucho más recursos con gobiernos progresistas que los distribuyeron. Pero al final de la década, cuando vamos a mirar, es muy poco lo que se transformó el modelo productivo a partir de la inclusión de la ciencia y la tecnología, a partir de la inclusión del saber a los procesos productivos. Esto creo que ha sido el déficit más grande, probablemente porque necesitemos mucho más tiempo para poder hacerlo. Pero el tema de fondo es cómo un modelo de desarrollo tiene que ver con un modelo educativo. No hay modelo de universidad, no hay modelo de ciencia y técnica, no hay modelo de escuela, sino hay un modelo productivo. El otro día apareció un artículo en el diario Clarín de un vicerrector de una universidad privada, que el título era «Bajemos la inversión en educación para invertir en comida para los chicos». Y el argumento era que los chicos, si no comían, no podían estudiar. Pero no decía saquemos retenciones, aumentemos los impuestos al sector financiero, sino decía bajemos, pero pedía que se baje la inversión en educación para que la invertamos en comida. Yo creo que ese es el tema de fondo, transformar la educación para los gobiernos neoliberales en una política social, ¿no? Y que las escuelas sean comedores, porque si igual esa gente no va a tener trabajo, si igual van a estar excluidos, ¿para qué queremos educarlos, ¿no? Eso está basado en la teoría del capital humano. ¿Y cómo se logra, Fernando, para que esas transformaciones perduren en el tiempo? ¿Hay algún camino para garantizar que estas transformaciones sean cuidadas por la propia sociedad? Olha, não há como garantir sem mobilização social. Se não houver sindicatos, associações, movimento social organizado, clima de liberdade de expressão, não há como preservar. Porque o capital ele cobra a sua conta, ele cobra a sua fatura. Ele, em momentos de crise econômica, ele quer fazer recair sobre os ombros do trabalhador a conta do ajuste. A conta do ajuste é sempre assim. Em 2008, no núcleo duro do sistema, quando os pilares do sistema financeiro pareciam ruir, se socializaram as perdas financeiras mediante o incremento da dívida pública. Os estados desenvolvidos ficaram todos muito mais endividados para que o sistema bancário se mantivesse são às custas da miséria e do desemprego da população trabalhadora. Isso se faz também no nosso continente com mais crueldade ainda, porque aqui não há um colchão de proteção social comparável à Europa e Estados Unidos. Então aqui o drama é muito maior. Quando se tira o pouco de proteção social que se tem, você está diante da miséria, às vezes da miséria extrema. Não existe hipótese de vida. Não existe hipótese para a Argentina e para o Brasil continuarem crescendo se eles não entenderem que eles têm que ser cada vez mais parceiro, cada vez mais irmanado, cada vez colocar mais gente para negociar que acredita nessa integração entre Brasil e Argentina. En la última década hemos consolidado y ampliado el proceso de expansión y universalización del sistema de educación, con el fuerte apoyo a la escuela pública. Estar inaugurando esta universidad solamente puede ser motivo de orgullo para cualquiera. Imagínense ustedes qué significa para mí un trabajador que no tuvo acceso a la universidad. Algo similar ocurre en la Argentina, donde en estos escasos meses de gestión de Mauricio Macri,
16 y 17 meses, se ha endeudado a la Argentina en más de 15 puntos de su Producto Bruto Interno, ¿no? Se han empezado a reducir derechos, a mercantilizar la educación, la salud. Entonces, creo que también es una oportunidad, porque mucho de lo que debatimos se relaciona a la necesidad que las transformaciones no se pueden dar en soledad en un país. Contra el capital internacional debemos avanzar juntos. Sí, esta integración es una integración que tiene que ser económica, política y cultural, porque la visión de la globalización predominante considera integraciones como integraciones financieras de sumisión a la especulación internacional. Entonces, cuando se opone, por ejemplo, la Europa social a la Europa del capital, está se tratando de esa cuestión. Y por tanto, esa es una cuestión también universal. El lugar de nacimiento es lo que implica también el propio desarrollo que pueda tener un niño, porque no es lo mismo nacer en el corazón de la ciudad de Buenos Aires que en una provincia con menos capacidad de desarrollarse o con mayores niveles de inequidad. Sonia, ¿cuál sería el principal desafío de la educación en América Latina? Nosotros creemos que el desafío más importante primero es que la educación llegue a todos los niños y jóvenes y adultos latinoamericanos que todavía no tienen acceso a la educación. La América Latina es el continente más desigual del mundo, desigual en el sentido de la relación con lo que produce y lo que tiene para abastecer a su propia población y los niveles de injusticia social que se viven en el continente y en América Latina. Por eso es tan importante la posibilidad de la inclusión educativa. La inclusión educativa y la posibilidad de que todos los niños latinoamericanos tengan, ingresen y permanezcan y egresen de los sistemas educativos es el mayor desafío para América Latina. Tenemos que reinventar la izquierda, reinventando-a, hacer una disputa pela hegemonía que debe, no mínimo, tener un empate estratégico para que en el poder tengamos ideas que sean factibles, aplicables neste período de fin de ciclo, cuando la época está terminando que puede mirarse para comprenderla. Es la situación que estamos hoy. Invirtamos mucho tiempo en educación que los resultados van a llegar. Trabajemos mucho con los docentes para transformar la realidad en el aula. Busquemos con los países de América Latina todos juntos una integración educativa, una integración cultural y fundamentalmente científico-tecnológica. Nós temos duas alternativas. Ou nos resignarmos, mais uma vez, à nossa condição subalterna, ou nos desafiarmos a pensar um projeto grande que envolve riscos, mas qual é o risco maior? Permanecermos como estamos ou assumirmos alguns desafios que podem nos tornar relevantes no cenário internacional? Lo importante es sostener la lucha, aprender de la historia para no volver a cometer errores y que la educación realmente nos permita construir sociedades con mayor igualdad, con mayor progreso para todos y todas. La educación tiene un gran poder igualador, pero no parten todos los niños y jóvenes del mismo lugar. Lo que la educación tiene que posibilitar es darle a ese niño y a ese joven esa posibilidad de igualación social y además lo hagan un ser humano noble, un ser humano solidario. La educación también sirve para eso. En el próximo programa dialogaremos con Héctor Daer, secretario general de la CGT, y con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, sobre los desafíos que se le presenta al movimiento obrero en este momento que transita la Argentina y América Latina frente al avance de las políticas neoliberales.